Hola, ¿cómo estás? Qué gusto volver a vernos. El día de hoy, el tema que vamos a estar platicando es acerca de la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Qué no es la meditación? Algunos mitos acerca de esta fabulosa técnica. En los videos anteriores hemos hablado un poquito acerca de la historia del yoga, un poco acerca del camino óctuple del yoga. Vimos que dentro de estas ramas del camino del yoga, una importantísima es la meditación. Hemos estado practicando a lo largo del curso con las asanas, con las posturas, la alineación correcta y este idioma que está hablando el cuerpo a través del movimiento que comienza a hablarle a nuestra mente. También en los videos pasados, en el video pasado específicamente, vimos acerca de los pranayamas, la importancia de respirar y cómo la respiración nos va llevando a través de este viaje interior hacia este otro camino que es la meditación. Entonces, ¿qué es la meditación? Yo me acuerdo que yo tenía una idea súper errónea acerca de qué es la meditación. De chiquito, yo sin saberlo, yo me sentaba y decía, yo voy a meditar, ¿no? Y chiquito te estaba hablando cuando tenía como 8 años, y mi intención era poner mi mente en blanco, no pensar en nada. Conforme fui adentrándome en este mundo y en este camino del yoga principalmente, comencé a entender un poco más acerca de la meditación. Me acuerdo que mi maestro de yoga me ponía un ejemplo fabuloso que me decía, meditar no es poner la mente en blanco, ¿no? Por supuesto que no. Pero meditar es como si tú estuvieras en un río, dentro del río, y el río está fluyendo. Entonces en este fluir del río te va arrastrando esa corriente a través del río, hacia donde él quiere, porque la corriente es más fuerte que tú y entonces te arrastra. Entonces meditar equivaldría a que tú lograras salir de este río, sentarte y observar cómo va pasando frente a ti el río. Y entonces, cuando tú observes cómo viene el río, su cauce, lo ves y dejas que se vaya. Y luego viene otra piedrita por ahí del río, la ves y dejas que se vaya. Y cuando el cauce comienza a crecer hacia ti, tú tienes la capacidad de volver a dar un paso atrás y entonces con ese paso atrás te vuelves a sentar y vuelves a observar ese río. Eso es meditar, no es poner la mente en blanco. Y entonces cuando él me comentó eso, me quitó un gran peso de encima porque yo luchaba con no pensar en nada. Y el no pensar en nada ya es estar pensando en nada. Entonces se rompía absolutamente todo. Y dije que creo que es más fácil este ejemplo que él me está dando, donde yo puedo comenzar a observar mis pensamientos, que son este cauce del cual hablábamos, sentarme a un lado y entonces simplemente observar. Y cuando yo observo, dejo que se vaya y no actúo. No dejo que la corriente me lleve a través de su cauce. No quiero decir que fue más fácil, pero la práctica no fue más fácil, pero me hizo comprender mucho mejor esta parte de la meditación. Entonces, me quitó un peso de encima, esa es la realidad. Conforme fui yo llevando mi práctica meditativa, me fui dando cuenta de muchas cosas que me fueron ocurriendo a mí. Yo me sentaba sin mucho conocimiento de causa y me ponía simplemente con los ojos cerrados a ver qué pasaba. No pretendía absolutamente nada más, simplemente era ver qué ocurría cuando yo cerraba mis ojos. Y recuerdo mucho una experiencia que tuve en una clase de teatro que tomaba. Esta maestra nos hizo acostarnos y cuando nos acostamos comenzó a hacer una práctica diciéndonos cierren sus ojos y comiencen a sentir el dedo gordo de su pie derecho. Y después poco a poco fue incrementando el dedo medio de su pie derecho, el dedo meñique del pie derecho, la planta del pie, el empeine, el tobillo, y fue parte por parte. La práctica debe haber durado una media hora. Pero lo que sí me acuerdo fueron varias cosas. Una cosa importante es que al final, cuando terminamos de relajar, nos decía, observa el dedo gordo y dile que se relaje.
Y en cuanto yo hice ese ejercicio mental de observar e imaginar mi dedo gordo del pie derecho y le dije que se relajara, surgió una sensación en mí. Algo físico, algo fisiológico ocurrió en mí. Era como un hormigueo en el dedo gordo que yo no había sentido antes, por lo menos no de manera consciente. Y dije, ok, esto está interesante, vamos a seguir el juego. Y solo por eso me atrapó y comencé a seguir el juego al cual nos estaba llevando ella. Y comencé a sentir eso en cada una de las partes que ella iba indicando, ¿no? Siente tu pierna, relájala. Siente tu rodilla izquierda, relájala. Siente tu glúteo, relájalo. Y fue parte por parte. Les digo, nos llevó una media hora, yo creo. Para cuando habíamos llegado a la punta de la cabeza, yo sentía hormigueo en absolutamente todo el cuerpo. Yo no sabía qué estaba pasando, pero recuerdo mucho la sensación. Se me quedó muy marcada la sensación. Y después, al final de todo esto, nos dijo, esto que acabamos de hacer, si ustedes lo siguen practicando, al rato va a bastar, ahorita nos lleva un tiempo, pero al rato va a bastar que ustedes digan, cuerpo, relájate, y van a generar esa sensación que están sintiendo. Ella jamás dijo que era un hormigueo, jamás nos dijo absolutamente nada, solo dijo, esa sensación que están teniendo, la van a volver a sentir, con el simple hecho de decir, relájate, porque ahora su cuerpo conoce eso. Esa sensación ya se quedó grabada en su cuerpo. Yo lo seguí practicando de manera individual. Durante esto que les estoy platicando ha de haber pasado cuando yo tenía unos 15, 16 años y lo seguí haciendo de manera habitual. Otra cosa que yo hice cuando era chico, me acostaba y repetía una palabra. ¿De dónde viene esa palabra? No lo sé. Hoy entiendo muchas cosas. Pero esa palabra era faraón. Y me la repetía en la mente, faraón, 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 faraón. Me acostaba y simplemente repetir la palabra, repetir la palabra, repetir la palabra. Y me provocaba a mí una sensación de relajación que no les puedo describir. Con el tiempo, intuí que eran palabras de 3 sílabas. Y entonces comencé a jugar con algunas palabras de 3 sílabas. ¿No? Faraón, son 3 sílabas. Entonces comencé a jugar con palabras de 3 sílabas como un ejercicio mental y no todas me producían la misma sensación. Faraón en específico me producía esa sensación por alguna extraña razón. Con el tiempo, cuando comencé ya con una práctica formal de yoga después de la certificación, entendí que lo que habíamos hecho, lo que había hecho esta maestra de teatro, era propiamente una técnica meditativa budista que se llama Vipassana, donde vas escaneando parte por parte del cuerpo. Y entonces comencé a hacerlo yo por mi propia cuenta de una forma mucho más profunda. Y comencé no solo a sentir mi cuerpo, comencé también a sentir mis órganos, comencé a sentir mis huesos, comencé a sentir mi sangre. Y fue extraordinario darte cuenta que puedes sentirte. Yo no sabía que podía sentirme. Y entonces comencé a preguntarme diferentes cosas. Comencé a preguntarme, ok, ¿qué más puedo sentir? ¿Qué tan lejos puedo llevar esta capacidad mía de sentir? Y ahí empezó realmente mi práctica meditativa, preguntándome a mí qué tan lejos puedo sentir. Esto era sin mucho conocimiento de causa, esto era mera intuición. Y la parte de la palabra faraón fue muy curioso porque vino a través de un curso de sueños lúcidos que la palabra faraón es una de esas palabras que te activan los sueños lúcidos. El repetir esta palabra, hay 5 palabras que te recomiendan repetir en los sueños lúcidos y una de esas 5 palabras, de hecho la primera de esas 5 palabras es faraón. Yo no sabía lo que estaba haciendo en ese momento, lo repito de forma intuitiva, lo que a mí me ocurría, pero lo hacía. Es decir, mi cuerpo y mi mente lo sabían y lo conocían. Entonces, yo de esa forma entré a este hermoso mundo de la meditación, por autoexploración, no por nada más. Autoexplorándome fue cuando como comencé realmente a buscar y a buscar más y a buscar más. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llevar mi mente? Para alguien que no ha meditado nunca, para alguien que está apenas iniciando en esta práctica meditativa,
le puede resultar un poco difícil, siempre es muy difícil comenzar a meditar. Y para aquellos que llevamos un tiempo meditando, también resulta difícil algunos días. Unos días son mucho más difíciles que otros. Hoy lo que se sabe, esto es muy curioso porque no es a partir de 1970 que la ciencia, la neurociencia como tal, comienza a investigar de forma científica lo que ocurría cuando la gente meditaba. Y es curioso porque a la meditación no se le daba absolutamente ningún valor científico, sino hasta que comenzaron a hacer estos estudios en la Universidad de Harvard. Después, en la Universidad de Alemania, comienza a crear todo un departamento de neurociencias aplicada a la meditación. De hecho, la meditación como forma, como estudio en la neurociencia. Entonces, lo que sabemos hoy de ciencia meditativa, ciencia, es muy joven. Actualmente, la ciencia reconoce 7 sentidos, los 5 que todos conocemos, que nos los enseñaron en la primaria, y 2 más. Hay un tercero en discordia, pero hay 2 más. La propiocepción, que es nuestra capacidad del cuerpo para ubicarnos en un espacio, y la otra es la introcepción. La introcepción es la capacidad de nuestros órganos de comunicarse con el cerebro. Estos 2 sentidos son recientemente agregados a los sentidos que se reconocen en el ser humano. El otro que está en discusión es la intuición. Y la intuición está en discusión, está ahí como en un limbo de la ciencia, pero muchos científicos, neurocientíficos, hoy reconocen a la intuición como la inteligencia del inconsciente. Esto es bien interesante. Por primera vez, desde hace como 10 años, se le reconoce a la intuición. De entrada, se le reconoce, cosa que no se le reconocía antes, que no tenía ningún valor científico. Todos decían, es que intuyo algo. La ciencia decía, no, eso no existe, eso no pasa, eso te lo estás inventando. Hoy se reconoce a la intuición como la inteligencia del inconsciente. Y no solo eso, sino que se le da mucho valor, mucho más valor incluso que al pensamiento racional, hoy en la neurociencia, con base en los descubrimientos que ha hecho la ciencia. Las tradiciones antiguas, la tradición sufi, los brahmanes, posteriormente el budismo, el cristianismo, todos ellos han tenido alguna técnica meditativa, alguna. Todos ellos lo sabían. Hoy la ciencia lo único que está haciendo es confirmar lo que todas estas antiguas tradiciones ya habían hecho de forma práctica y además hablaban cada una de ellas de los beneficios y la importancia que traían al ser humano. Entonces, la meditación como tal en la ciencia es muy joven, 1970 y algo, no recuerdo la fecha en la cual comienzan estos estudios. Pero, ¿qué es la meditación entonces? Si no es poner en blanco la mente, si es más que nada observar este cauce de pensamientos que a todos nos están ocurriendo, que me encanta lo que decía una de mis alumnas, ¿no? La loca de la cabeza. ¿Cómo caiga la loca de la cabeza? Era su pregunta en un taller de meditación que les estaba dando. Y cómo callar a la loca de la cabeza es mediante la observación. Y entonces hay una pequeña metáfora que me encanta, es de uno de mis maestros. Y esta pequeña metáfora, cuando la primera vez que yo la escuché, me hizo sentido. Rara, pero me hizo sentido. Pero conforme he ido adentrándome en esta metáfora, he encontrado que es cierta. Y es un cuento muy corto donde van 2 amigos caminando en la selva y de repente a uno de ellos le disparan una flecha. Tiran la flecha, cae abatido y entonces el otro amigo inmediatamente se quita la playera y le comienza a presionar la herida y a tratar de hacer un torniquete lo más cercano que pueda. Y entonces el que está con la flecha enterrada lo detiene y le dice, espera.
Antes que sigas, necesito saber de dónde ha venido esa flecha. ¿Quién me la ha disparado? ¿Cuál es la composición del veneno que tiene en la punta? ¿De qué material está fabricada? Y comienza con una serie de preguntas y el otro intentando detener el sangrado de su amigo. Entonces, esta pequeña metáfora ejemplifica muy bien los dos estados de conciencia que tenemos actualmente. Uno es el actuar y el otro es el pensar. Estos dos estados de conciencia en los cuales nos encontramos en esta realidad, la gran mayoría de personas, son estos dos. Todos nos la pasamos actuando y todos nos la pasamos pensando. Y entonces, tú observa un poco tu día a día. ¿Qué tan cierto es esto que yo te acabo de contar? ¿Qué tanto te la pasas tú pensando y qué tanto te la pasas actuando? ¿Y qué haces? O si hay algún momento en tu día donde no existe alguno de estos dos, o donde no estés pensando o donde no estés actuando. Y lo remata perfecto este maestro. Se llama Pablo de Ors. Te invito a que escuches sus pláticas y leas sus libros. Son maravillosos. Uno en específico que se llama La biografía del silencio y habla sobre la meditación. Es hermoso ese libro, te lo recomiendo. Entonces, ¿cómo remata esta metáfora él? Y dice, todos tenemos la agenda llena y la cabeza llena. Si tú no eres de estas personas que tienen su agenda llena de actividades, su cabeza llena de pensamientos, te felicito. Estás en un nivel de conciencia superior. Para mí no era el caso. Yo solía tener mi cabeza llena de pensamientos y mi agenda llena de actividades. Pero la meditación es la invitación a ese otro estado superior de conciencia, a no actuar. No actuar es mucho más difícil que actuar, mucho más difícil que actuar. Y cuando tú practicas la no acción, no estar actuando ante las circunstancias, ante las situaciones, descubres entonces el poder de la meditación. Porque no actuar, la meditación es esa invitación a no actuar, a que cuando venga el río y te arrastre, tú tengas la capacidad de salir y solo observar. Y cuando venga ese cauce y tú veas esa pequeña piedra que va pasando, contengas esas ganas de tomarla o contengas esas ganas de que te arrastre y te lleve a otro lado. Y no es crear resistencia tampoco. Por eso te sales del río y te sientas a un lado. No te quedas en el río agarrado a las piedras diciendo no me voy a mover de aquí, porque eso lo único que va a ocasionar es un desgaste impresionante. Necesitas salirte, sentarte y observar, no actuar. No quiere decir que de repente uno que otro pensamiento no te vaya a llevar. Quiere decir que tienes la capacidad consciente de detenerlo y decir, ah, mira, me doy cuenta que mi pensamiento me está arrastrando y voluntariamente me vuelvo a salir del río. Y te vas a tener que salir del río tantas veces como sea necesario. Al principio va a ser algo difícil, al principio va a costar trabajo lograr salirnos de ese río. Poco a poco vas a tener mucho más habilidad y poco a poco lo que va a ir pasando es que ni siquiera vas a tener la necesidad de volver a meterte tan pronto. Vas a salir y vas a poder permanecer afuera un rato. Eso es meditar, esa capacidad nuestra de observarnos. Y es maravilloso cuando tú comienzas esta práctica de autoobservación, todo empieza a cambiar. Todo lo que hay que cambiar empieza a cambiar. ¿Y qué es lo único que tú puedes realmente cambiar? Esa es la pregunta más grande, es la pregunta del millón. ¿Qué es lo único que tú puedes cambiar? Pregúntatelo un momento. Pregunta, ¿puedo cambiar el coche que está pasando en este momento? ¿Que no pase?
Puedo cambiar las guerras que hay en este momento. Puedo evitarlas, puedo decir yo que ya no pasen. Puedo evitar puedo cambiar el carácter de mi pareja. Puedo cambiar cómo reacciono con mi hijo. ¿Qué de todo esto puedo cambiar? La respuesta es, lo único que tú puedes cambiar es la última. De todas las que mencioné, la última. ¿Cómo reacciono ante lo que está ocurriendo? Y quiere decir que realmente es lo único que puedes cambiar. Lo que está dentro de ti es lo único que puedes cambiar. Pero ¿cómo lo vas a cambiar si no lo conoces? ¿Cómo no lo vas a cambiar si no lo has visto? La luz no es más que oscuridad alumbrada. ¡Wow! ¡Qué frase tan fuerte! Todas esas zonas oscuras que tenemos en nosotros, en nuestra conciencia, van a seguir siendo sombras y van a seguir siendo oscuridad hasta que tú prendas la luz y decidas apuntar a ellas. ¿Cómo haces eso? A través de la autoexploración, a través de la meditación. Y meditar es y no es esta imagen que tenemos en nuestra mente de sentarnos o de un monje con una túnica amarilla sentado ahí en la montaña o bajo el río con los ojos cerrados y en posición de loto. Es y no es meditar, eso es meditar, claro que sí. Pero no es lo único, no es la única forma de meditar. Hoy en este famoso mindfulness, que insisto, no es más que una práctica antigua, hoy llamada de una forma trendy como mindfulness, no es más que eso, es hacer cada cosa con conciencia. Habría que definir conciencia. Va a ser tema de otro video porque es todo un tema impresionante. Pero hacer todo con conciencia, a grandes rasgos, quiere decir, de entrada, hacerlo lento, porque la velocidad del espíritu es lenta, la velocidad de la mente es rápida, ¿no? Llega un pensamiento, y luego llega el otro, y luego llega el otro, y luego llega el otro, y estos nunca paran, y están bombardeando pensamientos y pensamientos y pensamientos y pensamientos. La velocidad del espíritu es lenta. Tú reconoces a alguien que habla desde la mente por la velocidad en la cual te dice las palabras. Y reconoces a alguien que habla desde el espíritu por la velocidad en la cual te dice las palabras. Son distintos estados de conciencia en los que nos encontramos. Entonces, hacer lo que estás haciendo con plena conciencia, eso es meditar. Eso también es meditar. También el monje sentado en la montaña debajo de la cascada está meditando. También, claro que sí. Pero también tú, cuando te pones a lavar los trastes y dices, ok, me voy a tomar 5 minutos para lavar este plato, de forma consciente. Y tallo cada una de sus partes y me voy dando cuenta del material del que está hecho. No lo juzgo, solo lo observo. Me voy dando cuenta de las manchas que tiene, las voy limpiando, del jabón que estoy ocupando, las voy limpiando. Si tiene algún dibujo, lo voy admirando. Y todo eso que está ocurriendo de forma consciente, eso también es meditar. La forma más efectiva que yo encuentro en mí es observándome, sintiéndome. Porque la regla de la meditación es muy simple. Cuando sientes, no piensas. ¿Cómo callar a la loca de la cabeza? Siente. Siente. Si tú estás sintiendo sensaciones, no emociones, las emociones también, pero es más fácil sentir sensaciones. Es más dirigido una sensación que una emoción. Una emoción vive en el abstracto todavía. Una sensación no, una sensación vive en lo corpóreo. Vive en la piel, vive en el olfato, vive en el oído, vive en la vista, vive en el gusto. Una sensación vive en la capacidad de los órganos de mandarnos esta señal, vive en nuestra capacidad de entender dónde estamos en este espacio. Esas sensaciones, cuando tú las sientes de forma consciente y las observas,
inmediatamente tu mente se apaga, porque no puedes sentir y pensar al mismo tiempo. Y cuando tú estás pensando, cuando está este bombardeo, pum, 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 en tu cabeza, una idea, otra, no estás sintiendo. Y ahí está la clave de la meditación. ¿Cómo logro meditar? Comienza a sentir. Y la clave que nos deja Patanjali en sus Yoga Sutras es: respira. Muévete, después respira, y después va a venir absolutamente todo lo demás y la meditación se va a dar sola. ¡Wow! Lo que hoy la neurociencia demuestra es que la gran mayoría de fallas de los meditadores, es decir, las personas que no entramos a una meditación profunda, es porque no nos preparamos para meditar. Ese momento previo a la meditación, no nos tomamos el tiempo para la preparación. Y entonces buscamos hacernos 10 minutos en nuestro día para sentarnos a meditar, pero resulta que antes de tomarnos esos 10 minutos venías corriendo de hacer 20,000 actividades y entonces todo tu sistema simpático estaba aquí arriba. Todo estaba alerta, todo estaba activo, venías corriendo, venías de la calle, manejando en el tráfico y llegas, te sientas en tu casa y dices, ok, me voy a tomar 10 minutos para meditar. Te sientas y fracasas. Y eso es lo que me voy a tomar media hora. Te sientas y fracasas. Y es muy difícil. Y todo el problema ocurre porque no nos preparamos para ese momento. Entonces, ¿cómo nos debemos de preparar para ese momento? Con conciencia corporal. Si tú te mueves lento y de forma consciente, unos 15 minutitos antes de sentarte a meditar, tu cuerpo y tu mente comienzan a calmarse. Esas revoluciones que venían rapidísimo de la calle, de los conflictos y de los pensamientos y de tu hijo, tu esposo, tu esposa, el trabajo, de repente se calma, comienza a calmarse a través del movimiento. Te sientas. Puede ser una práctica de Tai Chi, puede ser una práctica de Qigong, puede ser una práctica de un baile muy lento, puede ser una práctica de yoga, puede ser simplemente un movimiento articular de cada una de tus articulaciones hasta que se lubriquen. Ese movimiento lento va a bajar tu sistema parasimpático y lo va a disminuir a una homeostasis o a que se active el sistema parasimpático. Y cuando eso ocurra, te sientas y respiras. Y observas tu respiración. Y observar tu respiración se convierte entonces en la primer puerta de entrada a la meditación. Decía un filósofo que somos esta parte biológica, que es el cuerpo, y esta parte intangible, que es la mente. Y entonces la vida es esta mezcla de estas dos partes, la biología y lo intangible, que es la mente. Y entonces la capacidad que tenemos de observar la biología gobierna la mente. Eso es meditar. Esta capacidad nuestra de observar nuestra biología. Si tú te sientas y comienzas a hacer este escaneo que te mencionaba en un inicio, sientas, haces este escaneo, observas tu respiración y solo observas tu respiración, cómo inhalas y exhalas, qué se mueve dentro de ti, cómo se siente tu cuerpo moviéndose. ¿Qué ocurre? Que es más corto mi inhalación o mi exhalación. ¿Por qué fosa estoy inhalando más? Por la derecha o por la izquierda. Siento mis huesos, siento mi piel. Voy comenzando a sentirme cada vez más. Si yo puedo comenzar a sentirme más y más y más y más cada vez, lo único que va a ocurrir es que voy a entrar en un estado meditativo. Y entonces,
Si tenía solo 10 minutos para meditar, esos 10 minutos van a ser efectivos, porque me van a llevar mucho más rápido estos patrones que te decía de movimiento, respiración, me va a llevar en automático a la meditación. A que si me siento y comienzo a meditar simplemente, tu cuerpo va a tomar un rato en bajar este estado que estaba aquí, va a tomarle un rato y probablemente media hora no te sea suficiente, probablemente 40 minutos no te sean suficientes. Pero si tú permites que el cuerpo a través de un movimiento lento comience a hablarle a la mente y después si lo haces desde la respiración, este contacto contigo a través de la respiración, lo demás se va a dar solo. Esto lo dice hoy la neurociencia, los exámenes con miles de personas lo demuestran. Esto ya lo sabía el budismo, ¿no? Ya lo sabía el taoísmo, ya lo sabían los sufis. Todos ellos ya lo sabían. Muévete, los sufis giraban, ¿no? Ese era el método. Giro, 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 giro o movimiento y después de eso entra la meditación. Hay toda una serie de pasos de la respiración que se fue explorando por ahí de 1960. Se empezó a explorar por ahí de 1960 con este grandísimo psicoterapeuta Stanislav Grof, y comienza a revolucionar la manera en la cual comienza el psicoanálisis e involucra la respiración. Él comienza a meter la respiración en el psicoanálisis y comienza a lograr estos otros estados alterados de conciencia a través de la respiración. Wim Hof, si no has hablado de Stanislav Grof, Wim Hof es simplemente una derivación de estas técnicas aplicadas de Stanislav Grof. Ambos viven hoy, entonces es increíble poder tomar algún curso con ellos o verlos, ¿no? O escucharlos y que te compartan las técnicas. Es increíble, son dos personas que aún están vivas hoy en el 2023, y entonces vale mucho la pena. También te invito a que si no los conozcas, investigues un poco de estos dos grandes personajes. Grof revolucionó realmente la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia moderna la revoluciona en gran medida él y el grupo de psicoterapeutas y psicólogos que comienzan a explorar estas nuevas formas de tratar a la gente y de acercarnos a la mente. Entonces, los beneficios de la meditación hoy se ocupan mucho para reducir el estrés, la neurosis colectiva y la neurosis de la cual hablaba Freud, de la cual todos pertenecemos, puede aliviarse mediante la meditación. Muchas enfermedades se pueden aliviar mediante la respiración y la meditación. Entonces, si esta herramienta o esta tecnología que tenemos hoy al alcance de nuestras manos solo es siéntate a meditar, a no hacer, vale la pena dar un salto al no hacer. Empieza por no hacer en tu casa, empieza por no hacer con tu hijo, por no hacer con tu esposo. Y ve qué pasa. Ve qué tan capaz eres de no hacer. Un ejercicio que les dejo a mis alumnos de meditación siempre es ese. Estén en medio de una conversación y aguántense las ganas de participar. No estén en medio de una conversación uno a uno, va a ser más difícil. Empiecen en medio de una conversación con más gente, ¿no? Con sus amigos. Y en medio de esa conversación simplemente no participen. Cada vez que ustedes tengan el comentario acertado, digan, ahí va este comentario mío. Obsérvense y no participen. Y vean qué pasa. Y van a ver que no ocurre absolutamente nada. Y esta capacidad que tenemos nosotros de no actuar, si la comenzamos a aplicar en el día a día, cuando te sientes a meditar, vas a notar que la vas a ocupar. Y va a ser una herramienta bien útil, porque va a venir el pensamiento, lo vas a ver,
y no vas a actuar. Porque has evitado actuar en la vida normal. Y cuando lo logres hacer contigo y tus pensamientos, se va a convertir en una herramienta muy útil. El no actuar se va a convertir en la mejor herramienta que tienes. Después del no actuar, va a venir un actuar con conciencia, no antes. Pues el día de hoy vamos a dejar este video hasta aquí. Si tienes más dudas acerca de la meditación, con mucho gusto escriben de forma personal y las podemos aclarar. Este propiamente no es un taller de meditación. Simplemente esta charla fue para conocer un poco acerca de este hermoso mundo que también es el yoga. Y esta pequeña rama del camino óctuple que nos interesa mucho. Que tengas un excelente día, que te vaya increíble. Namaste.